Capítulo 9. ¿Para qué es bueno Bitcoin? La creencia de que los recursos son escasos y limitados es una interpretación errónea de la naturaleza de la escasez, concepto clave en el que se basa la economía. La cantidad absoluta de todas las materias primas presentes en la Tierra es demasiado elevada como para que los seres humanos lleguemos siquiera a calcularla o comprenderla, y en ningún caso constituye un límite real para lo que podemos generar con ella. Apenas hemos arañado la superficie del planeta en busca de los minerales que necesitamos, y cuanto más exploramos y más profundizamos, más recursos encontramos, lo que constituye el límite práctico y realista de la cantidad de cualquier recurso es siempre el tiempo humano que se destina a producirlo, pues el tiempo es el único recurso escaso real, hasta la creación de Bitcoin. En su magistral obra El último recurso, el economista Julian L. Simon explica que el único recurso limitado y, de hecho, lo único a lo que resulta válido aplicar el término recurso es el tiempo humano. Cada persona tiene un tiempo limitado en la Tierra, y esa constituye la única escasez a la que nos enfrentamos como individuos. A escala colectiva, nuestra única escasez radica en el tiempo total del que disponen los miembros de una sociedad para producir bienes y servicios de distintos tipos. Siempre es posible aumentar la producción de un bien si el tiempo humano se orienta en dicha dirección. Así pues, el verdadero coste de un bien se corresponde siempre con su coste de oportunidad en términos de los bienes a cuya producción se ha renunciado. En toda la historia de la humanidad nunca nos hemos quedado sin una sola materia prima o recurso, y el precio de la práctica totalidad de los recursos es inferior hoy en día que en épocas pasadas, ya que nuestro progreso tecnológico nos permite producirlos a un coste menor en relación al tiempo del que disponemos. Las materias primas a nuestro alcance no solo no se han agotado, sino que las reservas probadas de cada uno de los recursos no han hecho más que aumentar con el tiempo al incrementarse nuestro consumo. Si los recursos deben entenderse como algo limitado, las existencias actuales disminuirían con el tiempo, puesto que cada vez consumimos más. Sin embargo, aunque el consumo siempre va en aumento, los precios siguen bajando y los avances tecnológicos aplicados al descubrimiento y excavación de recursos nos permiten encontrar cada vez más. El petróleo, linaje vital de las economías modernas, constituye el mejor ejemplo, ya que cuenta con estadísticas bastante fiables. Pese a incrementarse año tras año el consumo y la producción, las reservas probadas aumentan a un ritmo aún mayor. Según los datos del informe estadístico de la compañía británica BP, la producción anual de petróleo fue un 46% superior en 2015 que en 1980, mientras que el consumo subió un 55%. Por otra parte, las reservas de petróleo se han incrementado en un 148%, en torno al triple del aumento experimentado por la producción y el consumo. Pueden elaborarse estadísticas similares para recursos con diversos grados de preponderancia en la corteza terrestre. La escasa presencia de un recurso determina el coste relativo de su extracción. Los metales más extendidos, como el hierro y el cobre, son fáciles de encontrar y, por consiguiente, relativamente baratos. Los más escasos, como la plata y el oro, resultan más caros. No obstante, el límite en la cantidad que podemos producir de cada uno de dichos metales sigue siendo el coste de oportunidad de producción uno respecto del otro,
y no su cantidad absoluta. No hay mejor prueba de ello que el hecho de que el metal más escaso en la corteza terrestre, el oro, ha sido extraído durante miles de años y continúa extrayéndose en cantidades cada vez mayores a medida que la tecnología avanza. Si la producción anual del metal más escaso en la corteza terrestre aumenta año tras año, no tiene sentido hablar de una limitación cuantitativa en un elemento natural, sea cual sea en términos prácticos. La escasez tan solo es relativa en recursos materiales, siendo las diferencias en el coste de extracción el factor determinante del nivel de escasez. Tal como demostró Julian L. Simon de manera magistral, la escasez se da únicamente en el tiempo del que disponen las personas para producir dichos metales, razón por la cual siguen subiendo los salarios en todo el mundo, propiciando un abaratamiento continuo de productos y materias por lo que respecta a la mano de obra humana. Este es uno de los conceptos económicos que resultan más difíciles de entender y es una cuestión que incentiva la histeria incesante que el movimiento ecologista nos ha impuesto a lo largo de décadas de alarmismo apocalíptico. Julian L. Simon hizo lo posible por combatir dicha histeria, desafiando a uno de los histéricos más destacados del siglo XX a una famosa apuesta de 10 años de duración. Paul Ehrlich había escrito varios libros histéricos en los que argumentaba que la Tierra se hallaba al borde de una catástrofe por el agotamiento de los recursos vitales, con predicciones nefastas y precisas sobre las fechas en las que se produciría dicha circunstancia. En 1980, Simon retó a Ehrlich a escoger como ejemplo cualquier materia prima y cualquier periodo superior a un año, y apostó $10.000 a que el precio de cualquiera de esos metales, ajustado a la inflación, sería inferior al final del periodo establecido. Ehrlich eligió el cobre, el cromo, el níquel, el estaño y el tungsteno, materias todas ellas que se agotarían según sus pronósticos. Sin embargo, en 1990, el precio de cada uno de esos metales había bajado y el nivel de producción anual había subido. Si bien en los 10 años transcurridos, la población humana se había incrementado en 800 millones de personas, el mayor aumento experimentado nunca en una sola década. En realidad, cuantos más seres humanos existen, mayor es la producción que puede darse de todas esas materias primas. Y lo que quizá es más importante, como sostiene Michael Kremer, que el motor fundamental del progreso humano no son las materias primas, sino las soluciones tecnológicas a los problemas. La tecnología es por su naturaleza un bien no excluible, es decir, una vez que una persona inventa algo, todos los demás pueden copiarlo y beneficiarse de ello. Y un bien sin rival, lo que significa que una persona que se beneficia de un invento no reduce la utilidad que otorga a las otras que lo utilizan. Tomemos como ejemplo la rueda. Tras ser inventado por una persona, todas las demás pudieron copiarla y crear la suya propia. Y el uso que hicieron de ella no redujo de ningún modo la capacidad de otros de beneficiarse del invento. Las ideas ingeniosas no son frecuentes y tan solo se le ocurren a una reducida minoría de personas. Las poblaciones más grandes producirán, por tanto, más ideas y tecnologías que las más pequeñas. Y dado que el beneficio revierte en todo el mundo, es mejor vivir en un mundo con una población mayor. Cuantos más seres humanos existen en el planeta, más tecnologías e ideas productivas se conciben, y más personas pueden beneficiarse de ellas y copiarlas entre sí, lo que conduce a una mayor productividad del tiempo humano
y a una mejora de las condiciones de vida. Kremer ilustra esta tesis mostrando que, con el aumento de la población de la Tierra, la tasa de crecimiento demográfico ha ido a la alza, no a la baja. De haber sido los seres humanos una carga en términos de consumo de recursos, cuanta más población, más habría disminuido la cantidad de recursos disponibles para cada individuo, así como el índice de crecimiento económico y, por consiguiente, el crecimiento demográfico, según las previsiones del modelo malthusiano. Sin embargo, dado que los seres humanos son el recurso en sí y que las ideas productivas constituyen el motor de la producción económica, un mayor número de personas se traduce en más ideas y tecnologías productivas, más producción per cápita y una capacidad superior para sustentar a poblaciones más numerosas. Asimismo, Kremer muestra que territorios aislados que estaban muy poblados representan un crecimiento económico y un progreso más rápidos que aquellos poco poblados. Resulta poco apropiado llamar recursos a las materias primas, puesto que los seres humanos no son consumidores pasivos de maná caído del cielo. Las materias primas son siempre el producto del trabajo y el ingenio humanos, y por lo tanto, las personas constituyen el recurso final, ya que el tiempo, el esfuerzo y el ingenio humanos siempre pueden utilizarse para producir más. El eterno dilema al que se enfrentan los seres humanos con respecto a su tiempo tiene que ver con el modo en que guardan el valor que producen con su tiempo en el futuro. Si bien el tiempo humano es finito, todo lo demás es prácticamente infinito, y su producción puede aumentar si se destina más tiempo humano a tal fin. Sea cual sea el objeto que elijan como reserva de valor, su valor se incrementaría, y dado que siempre se puede obtener más cantidad del objeto en cuestión, otros producirían más para adquirir el valor que entraña. Los habitantes de la isla de Yap propiciaron que O'Keefe llevara hasta allí explosivos y barcos avanzados a fin de producir más piedras Rai para ellos y adquirir así el valor que poseían las ya existentes. Los africanos hicieron que los europeos transportaran navíos llenos de abalorios para adquirir el valor guardado en sus cuentas. Todo el metal distinto al oro que se utilizaba como moneda era producido en exceso hasta que su precio se derrumbaba. Las economías modernas obligan a los bancos centrales keynesianos a fingir en todo momento que combaten la inflación al mismo tiempo que reducen poco a poco o rápidamente el valor de su dinero, como se explica en el capítulo 4. Con la reciente tendencia de los estadounidenses a utilizar sus casas como medio de ahorro, la oferta de viviendas se incrementó hasta tal punto que el precio se desplomó. A medida que avanza la inflación monetaria, las numerosas burbujas pueden interpretarse como apuestas especulativas que persiguen hallar una reserva de valor provechosa. Únicamente el oro ha estado a punto de solucionar este problema, gracias a que su composición química imposibilita que nadie incremente sus existencias, lo cual se tradujo en una de las eras más gloriosas de la historia humana. No obstante, la transición hacia el control estatal del oro no tardaría en limitar su función monetaria al ser sustituido por dinero emitido por los gobiernos, cuyo historial ha sido desastroso. Esto arroja algo de luz sobre una faceta sorprendente del logro técnico que constituye Bitcoin. Por primera vez, la humanidad recurre a un producto cuya oferta es estrictamente limitada. Independientemente del número de usuarios de la red, del valor que llegue a alcanzar y de lo avanzados que sean los equipos empleados para su producción,
solo pueden existir 21 millones de bitcoins. No hay posibilidad técnica de incrementar la oferta para hacer frente al aumento de la demanda. De haber más gente interesada en Bitcoin, la única manera de responder a la demanda consiste en la revalorización de la oferta existente. Dado que un Bitcoin es divisible en 100 millones de satoshis, hay margen de sobra para el crecimiento de Bitcoin mediante el uso de unidades cada vez más pequeñas a medida que aumenta su valor. Esto crea un nuevo tipo de activo muy apropiado para que desempeñe la función de reserva de valor. Hasta la invención de Bitcoin, toda forma de dinero era ilimitada en su cantidad y por consiguiente imperfecta en su capacidad de servir como reserva de valor a lo largo del tiempo. La oferta monetaria inmutable de Bitcoin la convierte en el mejor medio de guardar el valor producido a partir del tiempo humano limitado, por lo que se erige posiblemente en la mejor reserva de valor que la humanidad haya inventado en toda su historia. En otras palabras, Bitcoin es la manera más económica de comprar el futuro, ya que constituye el único medio que no puede verse devaluado por mucho que aumente su valor. En 2018, con solo 9 años de existencia, Bitcoin ya ha sido adoptado por millones de personas en todo el mundo y el ritmo de crecimiento de su oferta actual puede compararse con el de las monedas de reserva mundial. Por lo que respecta a la ratio existencias-flujo analizada en el capítulo 1, las reservas existentes de Bitcoin en 2017 eran aproximadamente 25 veces más elevadas que las nuevas monedas producidas en el mismo año. Este dato representa, aún así, menos de la mitad de la ratio para el oro, pero hacia 2022, la ratio existencias-flujo de Bitcoin superará la del oro, y para 2025 la duplicará, y seguirá aumentando rápidamente en el futuro, mientras que la del oro se mantendrá más o menos igual, a juzgar por la dinámica de extracción de dicho metal examinada en el capítulo 3. Alrededor del año 2140 dejará de haber una nueva oferta de Bitcoin y la ratio existencias-flujo pasará a ser infinita, siendo esa la primera vez que un producto o bien consiga algo así. Una consecuencia importante de la reducida oferta de bitcoins y la continua disminución de la ratio a la que crece es hacer que la provisión de bitcoins existentes sea muy elevada en comparación con la nueva oferta. En ese sentido, minar bitcoins resulta similar a extraer oro. Por lo tanto, garantizando su uso como medio monetario, se dedica relativamente menos tiempo y esfuerzo a obtener nuevas provisiones de bitcoin que otros capitales cuya oferta puede incrementarse fácilmente. Y de ese modo, se invierte más tiempo y esfuerzo en la producción económica útil que puede intercambiarse por bitcoins. A medida que disminuye la recompensa por bloque, los recursos destinados a minar bitcoins se verán recompensados principalmente por procesar las transacciones y garantizar así la seguridad de la red, y no por crear nuevas monedas. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad se ha empleado un objeto físico como reserva de valor. La función del almacenamiento de valor no necesitaba una manifestación física, pero contar con una posibilitaba que resultara más fácil aumentar la oferta de la reserva de valor. Al carecer de presencia física y ser puramente digital, Bitcoin es capaz de alcanzar la escasez estricta, logro que nunca ha podido atribuirse a ningún material físico divisible y transportable. Bitcoin permite a los seres humanos transportar valor de manera digital, sin dependencia del mundo físico, lo que hace posible transferir grandes sumas a escala mundial en cuestión de minutos. La estricta escasez digital de los tokens de Bitcoin reúne los mejores elementos de un medio monetario físico sin uno solo de los inconvenientes físicos que comporta su traslado y transporte. Bitcoin podría ganarse el derecho a ser considerada la mejor tecnología para el ahorro jamás inventada.
En calidad de primera forma de dinero digital, la primera propuesta de valor de Bitcoin y la más importante es la de ofrecer a cualquier persona en el mundo acceso a una base monetaria soberana. Todo aquel que posee Bitcoin alcanza un grado de libertad económica imposible de conseguir antes de su invención. Los usuarios de dicha red pueden enviar grandes cantidades de valor por todo el planeta sin tener que pedir permiso a nadie. El valor de Bitcoin no depende de nada físico presente en ningún punto del globo, y por lo tanto no es posible obstaculizarlo, destruirlo o confiscarlo por completo por ninguna de las fuerzas físicas del mundo, de la política o de la delincuencia. La relevancia de esta invención para las realidades políticas del siglo XXI reside en que, por primera vez desde la aparición del Estado moderno, los individuos cuentan con una solución técnica clara para escapar del poder financiero de los gobiernos bajo los que viven. Por increíble que parezca, la mejor descripción de la trascendencia de semejante tecnología puede encontrarse en un libro publicado en 1997, 12 años antes de la creación de Bitcoin, que previó una moneda digital sorprendentemente similar a Bitcoin y el impacto que tendría en la transformación de la sociedad humana. En The Sovereign Individual, o en El Soberano Individual, nombre del libro en español, James Davidson y William Rees-Mogg sostienen que el Estado-nación moderno, con sus leyes restrictivas, elevados impuestos e impulsos totalitarios, ha alcanzado un nivel de represión onerosa de la libertad de los ciudadanos comparable a la que ejercía la Iglesia en la Europa medieval, en un momento igual de propicio para la disrupción. Con su pesada carga de tributación, su control personal y sus rituales, los costes del sostenimiento de la Iglesia llegaron a ser insoportables para los europeos, y surgieron nuevas formas de organización política y económica más productivas para sustituirla y relegarla a la insignificación. El auge de las máquinas, la imprenta, el capitalismo y el Estado-nación moderno alumbraron la era de la sociedad industrial y el concepto moderno de ciudadanía. 500 años después, la sociedad industrial y el Estado-nación moderno son los que han devenido represivos, anquilosados y onerosos, mientras que la nueva tecnología mina su poder y su razón de ser. Los microprocesadores socavarán y destruirán el Estado-nación. Esta es la provocativa tesis del libro. A partir de la tecnología de la información, aparecerán nuevas formas de organización que destruirán la capacidad del Estado de obligar a los ciudadanos a pagar más de lo que desean por sus servicios. La revolución digital acabará con el poder del Estado moderno sobre sus ciudadanos, reducirá la importancia del Estado-nación como unidad de organización y otorgará a las personas un poder y soberanía sin precedentes sobre sus propias vidas. Podemos apreciar que este proceso está teniendo lugar ya gracias a la revolución de las telecomunicaciones. Si bien la imprenta permitió a los pobres del mundo acceder al conocimiento que les estaba vedado y que monopolizaban las iglesias, esa tecnología seguía teniendo la limitación de producir libros físicos que siempre podían acabar siendo confiscados, prohibidos o quemados. No existe tal amenaza en el mundo cibernético, donde se halla prácticamente todo el saber humano y tan fácilmente disponible que los individuos pueden acceder a él sin posibilidad alguna de que se dé un control o censura gubernamentales efectivos. Del mismo modo, la información está permitiendo al comercio y al empleo subvertir las restricciones y regulaciones estatales, como lo demuestran de manera fehaciente empresas como Uber y Airbnb, que no han pedido autorización gubernamental para introducir sus productos con éxito y socavar las formas de regulación y supervisión tradicionales. Los individuos de la era moderna
pueden negociar con otras personas que conocen por Internet a través de sistemas de identidad y protección basados en el consentimiento y el respeto mutuo, sin necesidad de recurrir a regulaciones gubernamentales coercitivas. La aparición de formas de telecomunicación online baratas ha socavado la importancia de la ubicación geográfica a la hora de desarrollar una actividad laboral. Hoy día, los productores de muchos bienes pueden elegir tener su domicilio en el lugar que prefieran, mientras que los productos de su trabajo, que son cada vez más informativos e inmateriales, pueden ser transferidos a escala mundial al instante. Las regulaciones e impuestos estatales pierden cada vez más fuerza a medida que aumentan la posibilidad de las personas de vivir y trabajar donde lo deseen y de entregar su trabajo por medio de las telecomunicaciones. Cuanto mayor es el valor de la producción económica que adopta la forma de bienes intangibles, más decae el valor relativo del suelo y los medios físicos de producción, lo que reduce el rendimiento de la apropiación violenta de dichos medios de producción. El capital productivo se materializa con más fuerza en los propios individuos, por lo que la amenaza de su apropiación violenta se vuelve cada vez más vana, dado que la productividad de las personas está estrechamente relacionada con su consentimiento. Cuando la productividad y la supervivencia de los campesinos se hallaban vinculadas a una tierra que no era de su propiedad, la amenaza de la violencia resultaba eficaz para que fueran productivos en beneficio del terrateniente. Asimismo, la enorme dependencia que tenía la sociedad industrial del capital físico productivo y sus resultados tangibles hizo de la expropiación por parte del Estado algo relativamente sencillo, como ilustró a sangre y fuego el siglo XX. Sin embargo, a medida que las capacidades mentales de los individuos se convierten en la principal fuerza productiva de la sociedad, la amenaza de la violencia se vuelve mucho menos eficaz. Los seres humanos pueden trasladarse sin problemas a jurisdicciones donde no se vean amenazados, o pueden ser productivos mediante el uso de ordenadores sin que los gobiernos sean capaces siquiera de saber lo que producen. Había una última pieza que faltaba en el puzzle de la digitalización y que concierne a la transferencia de dinero o valor. Aun cuando la tecnología de la información pudiera subvertir las restricciones y los controles geográficos y gubernamentales, los pagos seguían estando controlados en gran medida por los gobiernos y los monopolios bancarios de imposición estatal. Al igual que todos los monopolios impuestos por los gobiernos, la banca se había resistido durante años a las innovaciones y los cambios que benefician a los consumidores y limitan su capacidad para obtener rentas y honorarios. Se trataba de un monopolio que devino cada vez más oneroso a medida que la economía se globalizaba. Davidson y Rees-Mogg predicen con una clarividencia extraordinaria la forma que adoptará la nueva ruta de escape monetaria digital. Formas de dinero protegidas criptográficamente e independientes de toda restricción física que las autoridades gubernamentales no pueden detener o confiscar. Si bien esta parecía una predicción descabellada cuando fue escrito el libro, hoy día es una realidad vívida que utilizan ya millones de personas en todo el mundo, aunque no todos comprenden su trascendencia. Bitcoin y en general la criptografía son tecnologías defensivas que permiten que la defensa de la propiedad y la información tenga un coste muy inferior al que supondría su ataque. La tecnología de Bitcoin hace que el robo resulte sumamente caro e incierto, por lo que favorece a todo aquel que desee vivir en paz sin agredir a terceros.
Bitcoin contribuye en gran medida a corregir el desequilibrio de poder que se dio a lo largo del siglo pasado, cuando las autoridades lograron destinar el dinero a sus bancos centrales, obligando así a las personas a depender de ello por completo para su supervivencia y bienestar. La versión histórica de una moneda sólida, el oro, no ofrecía tales ventajas. El carácter físico del metal amarillo lo hacía vulnerable al control gubernamental. La dificultad que suponía su traslado se tradujo en la necesidad de centralizar en la banca y los bancos centrales los pagos que se realizaban con él, lo que favorecía su confiscación. Con Bitcoin, en cambio, la verificación de las transacciones es un trámite menor y prácticamente exento de costes, dado que cualquier persona puede acceder al libro mayor de transacciones desde cualquier dispositivo conectado a Internet de forma gratuita. Si bien el escalado de Bitcoin probablemente requerirá el uso de intermediarios, esto diferirá de la liquidación en efectivo del oro en varios aspectos muy importantes. En primer lugar, las transacciones con terceros se resolverán, en última instancia, con arreglo a un libro mayor de acceso público, lo que facilitará la transparencia y las auditorías. Bitcoin ofrece al individuo moderno la oportunidad de prescindir de los estados socialistas, keynesianos, gerenciales y totalitarios, y constituye una solución tecnológica sencilla ante la peste actual de los gobiernos que subsisten explotando a las personas productivas residentes en su territorio. Si Bitcoin continúa creciendo a fin de captar un porcentaje mayor de la riqueza mundial, puede que, con el tiempo, obligue a las autoridades a convertirse en una forma de organización voluntaria que solo pueda adquirir sus impuestos de manera voluntaria, ofreciendo a sus súbditos servicios por los que estarían dispuestos a pagar. Es posible comprender la visión política de Bitcoin si se analizan atentamente las ideas del movimiento cypherpunk del que surgió. En palabras de Timothy May, inicio de la cita. La combinación de una criptografía de clave pública fuerte e inquebrantable y de comunidades virtuales en red en el ciberespacio producirá cambios interesantes y profundos en la naturaleza de los sistemas económicos y sociales. La criptoanarquía es la realización ciberespacial del anarcocapitalismo, que trasciende las fronteras nacionales y permite a las personas realizar los acuerdos económicos que deseen de forma consensuada. La criptoanarquía libera a los individuos de la coacción de sus vecinos físicos, que no pueden conocer su identidad en la red, así como de sus gobiernos. Para los libertarios, una criptografía potente ofrece los medios que permiten eludir al gobierno. Fin de la cita. La visión del anarcocapitalismo que describe May es la filosofía política desarrollada por el economista estadounidense de la escuela austríaca Murray Rothbard. En su libro La ética de la libertad, Rothbard explica el anarcocapitalismo libertario como la única consecuencia lógicamente coherente del concepto de libre albedrío y autopropiedad. En palabras de Rothbard, consideremos, por otro lado, el carácter de universalidad de la ética de la libertad y de los derechos naturales de la persona y de la propiedad que se alcanzan bajo esta ética. Todos los individuos en todo el tiempo y lugar pueden contar con el amparo de normas fundamentales, la propiedad de sí mismos, la propiedad sobre los recursos naturales a favor de la persona que primero los descubre y los transforma, y la propiedad, en fin, de todos los títulos derivados de los dos precedentes tipos básicos,
ya sea a través de intercambios o de donativos voluntarios. Estas normas, que podríamos calificar de reglas de la propiedad natural, son de clara aplicación y pueden ser fácilmente defendidas en todos los tiempos y lugares y fuera cual fuese el desarrollo económico de una sociedad. No hay ningún otro sistema social que pueda ser calificado de ley natural universal. En efecto, si una persona o grupo de personas puede imponer una norma o una regla coactiva a otras personas, y todas las normas tienen algo de este tipo de hegemonía, entonces es imposible aplicar las mismas normas a todos. Tan solo un mundo sin normas, un mundo puramente libertario, puede satisfacer los requisitos de los derechos naturales y de la ley natural, o, lo que es más importante todavía, puede cumplir las condiciones de una ética universal para todo el género humano. Fin de la cita. El principio de no agresión fundamenta el anarcocapitalismo de Rothbard y, con base en él, toda agresión, ya sea perpetrada por un gobierno o una persona, no puede tener justificación moral. Dado su carácter completamente voluntario e inexorablemente pacífico, Bitcoin nos brinda la infraestructura monetaria para un mundo basado exclusivamente en la cooperación voluntaria. En contra de la representación popular de los anarquistas como matones enfadados en sudaderas, la marca del anarquismo de Bitcoin es totalmente pacífica y proporciona a los individuos las herramientas necesarias para que puedan liberarse del control gubernamental y la inflación. Su objetivo no es imponerse a nadie, y en caso de crecer y tener éxito, lo hará por sus propios méritos, como tecnología neutral y pacífica concebida para el dinero y los pagos, no porque los demás se vean obligados a utilizarla. En el futuro inmediato, dado que aún está a un nivel muy reducido de adopción generalizada, Bitcoin ofrece una opción rentable para la gente que necesita sortear las restricciones de la administración en el sector bancario, así como para que sea posible guardar riqueza en una reserva de valor líquida no sujeta a la inflación gubernamental. En el caso de que se generalice su uso, probablemente aumentaría de manera significativa el coste de las transacciones on-chain de Bitcoin, como se expone más adelante en el apartado sobre escalabilidad, por lo que resultaría menos viable que los particulares pudieran realizar dichas transacciones para eludir las normas y regulaciones gubernamentales. No obstante, en esa situación, la adopción generalizada de Bitcoin tendría un efecto positivo mucho mayor en cuanto a su fomento de la libertad individual, ya que reduciría la capacidad de la administración para financiar su intervención a través de la inflación. El dinero estatal fue el que permitió la aparición del Estado gerencial profundamente intervencionista en el siglo XX, en Estado con tendencias autoritarias y totalitarias. En una sociedad basada en el crédito a un interés alto, las imposiciones gubernamentales que no resulten económicamente productivas no tienen muchas probabilidades de sobrevivir mucho tiempo, ya que son pocos los incentivos para continuar financiándolas. Tradicionalmente, el oro constituyó un medio de liquidación de pagos y una reserva de valor en todo el mundo. La incapacidad de cualquiera de las partes para ampliar su oferta en cantidades importantes propiciaba que así fuera. Su valor se obtenía en el mercado libre y no era responsabilidad de nadie más. Con la expansión de las comunicaciones y los viajes en el siglo XIX, la necesidad de realizar transacciones financieras entre lugares muy distintos aumentó y el oro pasó de las manos de los particulares
a las cámaras acorazadas de los bancos y finalmente a los bancos centrales. En virtud del patrón oro, la gente tenía certificados de oro consignados sobre papel o emitía cheques que se pagaban sin necesidad de trasladar el metal físicamente, lo cual mejoró mucho la velocidad y eficacia del comercio global. Cuando los gobiernos confiscaron el oro y emitieron su propio dinero, ya no fue posible llevar a cabo liquidaciones internacionales con oro entre particulares y bancos, y éstas pasaron a realizarse con monedas nacionales cuyo valor fluctuaba, lo que planteaba problemas importantes para el comercio mundial. La invención de Bitcoin ha creado desde cero un nuevo mecanismo alternativo e independiente para los pagos internacionales que no depende de ningún intermediario y que puede funcionar absolutamente al margen de la infraestructura financiera existente. La capacidad de todo individuo para utilizar un nodo de Bitcoin y enviar su propio dinero sin permiso de nadie y sin necesidad de exponer su identidad constituye una diferencia notable entre el oro y Bitcoin. Este último no tiene que guardarse en un ordenador. La clave privada de la reserva de bitcoins de un particular es una cadena de caracteres o una cadena de palabras que la persona recuerda. Resulta mucho más fácil moverse con una clave privada de Bitcoin que con una provisión de oro, y mucho más fácil enviarla a cualquier rincón del planeta sin necesidad de arriesgarse a que la roben o confisquen. Mientras que antes los gobiernos se incautaban de los ahorros en oro de la población y obligaban a operar con dinero supuestamente avalado por ese oro, hoy la gente puede guardar sus ahorros en bitcoins lejos de las manos del Estado y emplear tan solo pequeñas cantidades para realizar transacciones a través de intermediarios. La propia naturaleza de la tecnología Bitcoin coloca a los gobiernos en una gran desventaja en comparación con cualquier otra forma monetaria y por tanto hace que su confiscación resulte mucho más difícil. Además, dada la capacidad de los poseedores de bitcoins para rastrear todas las tenencias de la moneda virtual en su blockchain, es muy poco práctico que una autoridad desempeñe la función de entidad crediticia en última instancia para bancos que comercien con Bitcoin. Incluso durante el apogeo del patrón oro internacional, el dinero era reembolsable en oro, pero los bancos centrales rara vez disponían de la cantidad necesaria para cubrir la provisión entera de moneda que introducían, y en consecuencia siempre tenían un margen para aumentar la oferta de papel a fin de respaldar la moneda. Esto es mucho más difícil con Bitcoin, una red que aporta seguridad digital criptográfica a la contabilidad y puede contribuir a poner en evidencia a los bancos que forman parte del sistema de reserva fraccionaria. El uso futuro de Bitcoin para pagos reducidos probablemente no se desarrollará sobre el libro mayor distribuido, como se explica en el debate acerca de la escalabilidad tratado en el capítulo 10, sino a través de segundas capas. Bitcoin puede considerarse el sistema de una nueva moneda de reserva emergente para transacciones virtuales en las que el equivalente a los bancos en la red emitirá tokens avalados con bitcoins a usuarios al mismo tiempo que mantendrá congelada su provisión de bitcoins, haciendo posible que cada persona audite en tiempo real las tenencias del intermediario y contando con sistemas de verificación y reputación online capaces de comprobar que no tiene lugar ninguna inflación. Esto permitirá que pudieran llevarse a cabo un número ilimitado de operaciones sin tener que pagar los elevados costes por transacciones on-chain.
A medida que Bitcoin sigue evolucionando en la dirección de alcanzar un valor de mercado superior con costes de transacción más elevados, comienza a parecerse a una moneda de reserva más que a una concebida para operaciones diarias. Incluso en el momento de redactarse este libro, con Bitcoin en un nivel relativamente reducido de adopción pública, la mayoría de las transacciones realizadas con dicha tecnología no se registran dentro de la blockchain, sino que se dan en intercambios y plataformas digitales de índole diversa basadas en Bitcoin, tales como webs de casinos y apuestas. Dichos negocios abonarán o cargarán Bitcoins a sus clientes, incluidos en sus propios registros internos, y solo se realizarán operaciones en la red Bitcoin cuando los usuarios depositen o retiren fondos. Al tratarse de dinero digital, puede que la ventaja comparativa de Bitcoin no resida en sustituir pagos en efectivo, sino en posibilitar la realización de dichos pagos a larga distancia. Los pagos en persona para cantidades reducidas pueden llevarse a cabo a través de una amplia variedad de opciones: metálico, trueque, favores, tarjetas de crédito, cheques bancarios, etc. La tecnología más moderna en liquidaciones de pagos ha introducido ya diversas alternativas para realizar pagos a pequeña escala con un coste ínfimo. Es probable que la ventaja de Bitcoin no radique en competir con estos pagos de cuantías reducidas y a cortas distancias, sino en haber creado, al aportar el carácter definitivo de la liquidación en efectivo al mundo digital, el método más veloz para realizar pagos finales de cuantías elevadas a largas distancias y más allá de las fronteras nacionales. Es en comparación con dichos pagos cuando las ventajas de Bitcoin resultan más significativas. Tan solo hay unas pocas divisas que se acepten para realizar pagos en todo el mundo, concretamente el dólar estadounidense, el euro, el oro y los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. La inmensa mayoría de los pagos internacionales se denominan en una de dichas monedas y solo un porcentaje minúsculo es compartido por otras divisas principales. El envío internacional de dichas monedas por valor de unos miles de dólares suele costar unas cuantas decenas de dólares, tarda varios días en llegar y se ve sujeto a un examen forense e invasivo por parte de las instituciones financieras. El elevado coste de dichas transacciones radica fundamentalmente en la volatilidad de las divisas y los problemas de liquidación entre instituciones de distintos países, lo que exige el empleo de varios niveles de intermediación. En menos de 10 años de existencia, Bitcoin ha alcanzado ya un grado significativo de liquidez a escala mundial, posibilitando pagos internacionales con unos costes muy inferiores a los que tienen hoy día las transferencias internacionales. Con esto no se pretende argumentar que Bitcoin sustituirá el mercado de transferencias internacionales de dinero, sino simplemente señalar su potencial por lo que respecta a la liquidez internacional. Actualmente, el volumen de estos flujos internacionales es mucho mayor del que puede procesar la blockchain de Bitcoin, y si se desplazan más pagos de este tipo a la red Bitcoin, aumentarán las comisiones para limitar su demanda. Aún así, eso tampoco le presagiaría un mal futuro, ya que el envío de dichos pagos individuales no es el límite de las capacidades de Bitcoin. Bitcoin equivale a dinero sin riesgo de contraparte y su red puede ofrecer una liquidación definitiva de pagos de gran volumen en cuestión de minutos. Por tanto,
se puede entender mejor como forma de competir con las liquidaciones de pagos entre los bancos centrales y las grandes instituciones financieras, y se compara favorablemente con ellos habida cuenta de su registro verificable, su seguridad criptográfica y su impermeabilidad a vulnerabilidades de terceros. El empleo de las principales monedas nacionales, dólar y euro, para la liquidación conlleva el riesgo de las fluctuaciones cambiarias de dichas divisas y pasa por la confianza en varios niveles de intermediación. Los pagos entre bancos centrales y grandes instituciones financieras tardan días y a veces semanas en liquidarse, tiempo durante el cual las partes se ven expuestas a riesgos de contraparte y de cambio de divisas importantes. El oro es el único medio monetario tradicional que no es responsabilidad de nadie y está libre de riesgo de contraparte, pero su traslado comporta una tarea operativa sumamente costosa y cargada de riesgos. Al no entrañar riesgo de contraparte ni depender de terceros, Bitcoin es idóneo para desempeñar la misma función que el oro como patrón de referencia. Representa dinero neutral para un sistema internacional que no confiere a ningún estado el exorbitante privilegio de emitir la moneda de reserva mundial y no depende de su rendimiento económico. Al estar separado de la economía de un país en particular, su valor no se verá afectado por el volumen de comercio denominado en él, evitando así todos los problemas de tipos de cambio que han plagado el siglo XX. Además, el carácter definitivo de la liquidación en Bitcoin no depende de ninguna contraparte y no requiere que ni un solo banco ejerza de árbitro de facto, por lo que resulta ideal como red global peer-to-peer, en lugar de responder a un orden centralizado hegemónico global. La red Bitcoin está basada en una forma de dinero cuya provisión no puede verse inflada por ningún banco miembro, lo que la convierte en una oferta de valor de reserva más interesante que las monedas nacionales, cuya creación se basó precisamente en que su provisión pudiera incrementarse para financiar a los gobiernos. La capacidad de Bitcoin para la realización de transacciones supera con creces la que necesitaría el número existente de bancos centrales, aun cuando liquidaran sus cuentas a diario. La capacidad actual de Bitcoin al respecto es de en torno a las 350.000 transacciones al día, lo cual puede permitir a una red mundial de 850 bancos que cada uno de ellos pueda realizar una operación diaria con el resto de entidades presentes en la red. El número de conexiones únicas en una red es igual a n multiplicado por n-1 entre 2, donde n corresponde al número de nodos. Una red global de 850 bancos centrales puede llevar a cabo liquidaciones definitivas entre sí por medio de la red Bitcoin. Si cada banco central atiende a 10 millones de clientes aproximadamente, eso abarcaría a toda la población mundial. Dicho supuesto se ofrece como el peor escenario posible, en el que la capacidad de Bitcoin no podría verse incrementada de ninguna manera. Tal como se expone en el capítulo 10, existen varias posibilidades de aumentar dicha capacidad sin alterar la arquitectura de Bitcoin de un modo retroincompatible, permitiendo potencialmente la liquidación diaria entre miles de bancos. En un mundo en el que los gobiernos no puedan crear más Bitcoins, estos bancos centrales de Bitcoin competirían libremente entre sí para ofrecer instrumentos monetarios y soluciones de pago con la moneda digital como aval.
Sin un prestamista de última instancia, la banca de reserva fraccionaria se convierte en una estructura sumamente peligrosa. Y me gustaría pensar que los únicos bancos que sobrevivirían a largo plazo serían los que ofrecieran instrumentos financieros respaldados al 100% por Bitcoin. Esto, sin embargo, es motivo de controversia entre los economistas y solo el tiempo dirá si será así. Dichos bancos liquidarían los pagos entre sus propios clientes fuera de la blockchain de Bitcoin y posteriormente realizarían el asiento contable diario entre sí en la blockchain. Si bien podría parecer una traición a su visión original de dinero en efectivo completamente peer-to-peer, esta imagen de Bitcoin no es nueva. Hal Finney, el destinatario de la primera transacción de Bitcoin por parte de Nakamoto, escribió lo siguiente en el foro sobre Bitcoin de 2010. Inicio de la cita. De hecho, hay una muy buena razón para que los bancos avalados por Bitcoin existan y emitan su propia moneda digital canjeable por Bitcoins. El sistema Bitcoin en sí no puede escalarse para que toda transacción financiera realizada en cualquier rincón del planeta sea enviada a todo el mundo e incluida en la blockchain. Tiene que haber un nivel secundario de sistemas de pago que sea de menor peso y mayor eficacia. Asimismo, el tiempo necesario para finalizar las transacciones de Bitcoin no será práctico para adquisiciones de valor medio a grande. Los bancos avalados por Bitcoin resolverán estos problemas, dada su capacidad para funcionar como hacían los bancos antes de la nacionalización de la moneda. Podrá haber distintos bancos con políticas diferentes, unos más agresivos y otros más conservadores, unos de reserva fraccionaria y otros reservados al 100% por Bitcoin. Los tipos de interés podrían variar y el dinero en efectivo de unos bancos podría negociarse con descuento respecto al de otros. George Selgin ha desarrollado en profundidad la teoría de la banca libre competitiva y sostiene que dicho sistema sería estable, resistente a la inflación y autorregulador. Creo que este será el destino final de Bitcoin: convertirse en el dinero de alta potencia que sirva como moneda de reserva a los bancos que emiten su propio efectivo digital. La mayoría de las transacciones mediante Bitcoin se darán entre bancos para liquidar transferencias netas. Las operaciones de Bitcoin por particulares serán tan poco frecuentes como lo son las compras con Bitcoins hoy en día. Fin de la cita. El número de transacciones en una economía basada en Bitcoin puede seguir siendo tan elevado como lo es en la actualidad, pero la liquidación de dichas transacciones no se dará en el libro mayor de Bitcoin, cuya inmutabilidad y falta de necesidad de intermediarios de confianza tienen demasiado valor para los pagos de los consumidores individuales. Sean cuales sean las limitaciones de las soluciones de pagos actuales, se beneficiarían enormemente de la introducción de la competencia del libre mercado en el campo de la banca y los pagos, uno de los sectores más anquilosados de la economía del mundo moderno, ya que está controlado por gobiernos que pueden crear el dinero en el que opera. Si Bitcoin sigue aumentando de valor y llega a ser utilizado por un número cada vez mayor de instituciones financieras, se convertirá en una moneda de reserva para un nuevo tipo de bancos centrales. Estos bancos centrales podrían basarse principalmente en el mundo físico o en el digital, pero cada vez merece más la pena plantearse si los bancos centrales nacionales deberían complementar sus reservas con Bitcoin. En el actual sistema monetario mundial,
Dichos bancos tienen sus reservas principalmente en dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, derechos especiales de giro del FMI y oro. Estas divisas de reserva se utilizan para liquidar cuentas entre bancos centrales y defender el valor de mercado de sus monedas locales. Si Bitcoin continúa experimentando la misma revalorización que en los últimos años, es probable que atraiga la atención de bancos centrales con miras al futuro. De seguir apreciándose de manera significativa, Bitcoin ofrecerá a la banca central más flexibilidad con su política monetaria y liquidación de cuentas internacionales. Pero quizá la verdadera razón para que los bancos centrales quieran poseer Bitcoins sea el hecho de que vean eso como un seguro contra las perspectivas de éxito del sistema Bitcoin mismo. En vista de que la oferta de Bitcoins es estrictamente limitada, puede que a un banco central le convenga gastar una cuantía reducida en la adquisición de una pequeña parte de las existencias actuales de Bitcoin, en caso de que esta moneda digital se aprecie de manera importante en el futuro. Si continúa revalorizándose y un banco central no posee ni un solo Bitcoin, el valor de mercado de sus divisas de reserva y su oro disminuirá en términos de Bitcoin, lo que sitúa al Banco Central en una posición de desventaja mayor cuanto más retrase la decisión de adquirir reservas. Bitcoin sigue viéndose de momento como un experimento extravagante, pero con su supervivencia y revalorización a lo largo del tiempo, comenzará a atraer realmente la atención de particulares con un elevado patrimonio, de inversores institucionales y después, posiblemente, de bancos centrales. El momento en que los bancos centrales empiecen a plantearse su uso será aquel en el que todos ellos se comprometan con una banca inversa basada en Bitcoin. El primero en adquirir Bitcoin alertará al resto sobre dicha posibilidad e incitará a muchos de ellos a apresurarse a hacerlo. Es probable que la primera adquisición de un banco central provoque el aumento significativo del valor de Bitcoin, por lo que la moneda digital será cada vez más cara para los bancos centrales que quieran comprarla posteriormente. Lo más sensato en tal caso es que un banco central se haga con una pequeña parte de Bitcoin. Si cuenta con la capacidad institucional para adquirir la moneda sin anunciarlo, eso sería más sensato si cabe, pues le permitiría acumularla a bajo precio. Bitcoin puede ser asimismo un activo de reserva útil para los bancos centrales ante las restricciones internacionales que pesan sobre sus operaciones bancarias, o ante el descontento que les produce el sistema monetario mundial centrado en el dólar. La posibilidad de adoptar reservas de Bitcoin podría resultar ser una valiosa baza de negociación para dichos bancos centrales frente a las autoridades monetarias estadounidenses, que probablemente preferirían no ver a ninguno de ellos pasarse a Bitcoin como método de liquidación, pues eso podría llevar a otros a seguir el ejemplo. Si bien los bancos centrales se han mostrado en general desdeñosos con la importancia de Bitcoin, esa actitud podría ser un lujo que quizás no puedan permitirse durante mucho tiempo. Por difícil que a los banqueros centrales les resulte de creer, Bitcoin es un competidor directo de su área de negocio, que lleva un siglo aislada de la competencia del mercado. Bitcoin pone a disposición de cualquiera la tramitación de pagos y la compensación bancaria a escala mundial, permitiendo su ejecución a un coste reducido
y sustituye la política monetaria dirigida por personas, por algoritmos superiores y perfectamente previsibles. Los bancos centrales ven que su modelo de negocio actual es víctima de la disrupción y no tienen modo de detener la competencia con la mera aprobación de leyes como habían hecho siempre. Ahora se enfrentan a un competidor digital que probablemente no pueda someterse a la legislación del mundo físico. De no utilizar la liquidación instantánea y la sólida política monetaria de Bitcoin, los bancos centrales dejarían la puerta abierta a los advenedizos digitales para que acapararan un porcentaje cada vez mayor de este mercado con miras a una reserva de valor y liquidación. Si el mundo moderno es la antigua Roma, que sufre las consecuencias económicas de un colapso monetario, y el dólar es nuestro áureo, Satoshi Nakamoto es entonces nuestro Constantino. Bitcoin es su sólido e Internet es nuestra Constantinopla. Bitcoin sirve como moneda salvavidas para las personas obligadas a operar y a ahorrar en medios monetarios que se ven alterados constantemente por los gobiernos. Con arreglo a lo expuesto, las verdaderas ventajas de Bitcoin son que es una verdadera reserva de valor fiable a largo plazo y una forma de dinero soberana que permite a los particulares llevar a cabo transacciones sin permiso. Los usos principales de Bitcoin en el futuro inmediato derivarán de dichas ventajas competitivas y no de su capacidad para ofrecer operaciones ubicuas o a bajo coste. La última aplicación de Bitcoin que expondremos en este capítulo es la de ser unidad de cuenta global. Aplicación final que no es probable que se materialice en un futuro próximo, pero dadas las propiedades únicas de dicho sistema, aún así resulta fascinante. Desde el final de la era del patrón oro, el comercio mundial se ha visto obstaculizado por las diferencias del valor de divisa en los distintos países. Esto ha destruido la capacidad de la gente para llevar a cabo intercambios indirectos empleando un solo medio de cambio y ha creado un mundo en el que la adquisición de algo más allá de las fronteras debe ir precedido de la compra de la moneda del productor, casi a modo de trueque, lo que ha dificultado seriamente la posibilidad de que la gente lleve a cabo cálculos económicos a escala transfronteriza y se ha traducido en el crecimiento de un sector cambiario enorme. Dicho sector produce poco valor, pero mitiga las terribles consecuencias del nacionalismo monetario. El patrón oro ofrecía una solución a este problema, en la que una única forma de dinero, independiente del control de cualquier gobierno o autoridad, era la referencia monetaria en todo el mundo. Los precios podían calibrarse con arreglo al oro y expresarse en dicho metal, lo cual facilitaba los cálculos transfronterizos. Sin embargo, el peso físico del oro imponía la necesidad de centralizarlo y de que su liquidación tuviera que realizarse entre bancos centrales. Una vez centralizado el oro, su reclamo resultó irresistible para los gobiernos, que asumieron su control y terminaron sustituyéndolo por moneda fiduciaria, cuya oferta controlan. En consecuencia, el dinero sólido perdió solidez. Queda por saber si Bitcoin podría desempeñar potencialmente el papel de una unidad de cuenta mundial destinada a la actividad económica y comercial. Para que se materializara dicha posibilidad, Bitcoin tendría que ser adoptado por un número elevadísimo de personas en todo el mundo, muy probablemente de manera indirecta a través de su uso como moneda de reserva. En tal caso, aún habría que ver si la estabilidad de la provisión de bitcoins lo convertiría también en un valor estable.
pues las transacciones realizadas a diario con él serían secundarias en comparación con las cantidades retenidas. En la situación actual, dado que Bitcoin constituye menos del 1% de la oferta monetaria mundial, las grandes operaciones individuales realizadas en Bitcoin pueden tener un impacto importante en el precio, y las pequeñas variaciones en la demanda pueden producir grandes oscilaciones de precio. No obstante, esta es una característica de la situación actual, en la que Bitcoin como moneda y red de liquidación a escala mundial sigue siendo una fracción diminuta de los pagos de liquidación internacionales y de la oferta monetaria. Hoy día, la compra de un token de Bitcoin puede considerarse una inversión en el rápido crecimiento de la red y de la moneda como reserva de valor, ya que todavía es muy pequeña y capaz de multiplicar su tamaño y su valor muchas veces en poco tiempo. Si la proporción de Bitcoin en la oferta monetaria y en las transacciones de pagos internacionales alcanza una participación mayoritaria en el mercado mundial, su nivel de demanda se volverá más previsible y estable, lo que comportará una estabilización del valor de la divisa. En el caso hipotético de que se convirtiera en la única moneda utilizada en todo el mundo, dejaría de tener un amplio margen para aumentar de valor. A partir de ese momento, su demanda se limitaría simplemente a la posesión de dinero líquido, y el aspecto más relacionado con la inversión especulativa que hoy vemos en su demanda desaparecería. En tales circunstancias, el valor de Bitcoin variaría junto con la preferencia temporal de la población del mundo entero, siendo la creciente demanda para poseer Bitcoin como reserva de valor lo que llevaría a una pequeña apreciación de su valor. A la larga, la ausencia de una autoridad capaz de controlar la oferta monetaria de Bitcoins pasará probablemente de provocar la volatilidad de los precios a reducirla. La combinación de la previsibilidad de la provisión y del aumento del número de usuarios podría hacer que las fluctuaciones diarias de la demanda tuvieran menos peso como factor determinante del precio, dado que los creadores de mercado son capaces de protegerse ante las fluctuaciones de la oferta y la demanda, suavizarlas y propiciar un precio más estable. La situación sería similar a la del oro cuando este era patrón de referencia, tal como se describe en el estudio de Jastram al que se hace referencia en el capítulo 6. Durante los siglos en los que el metal fue utilizado como dinero, el incremento continuo y paulatino de su oferta comportaba que su valor no aumentara o disminuyera de manera significativa, lo que lo convirtió en la unidad de cuenta idónea a través del tiempo y del espacio. Sin embargo, este panorama omite una diferencia fundamental entre el oro y Bitcoin, y es que el metal tiene una gran demanda altamente elástica para su uso en multitud de aplicaciones industriales y ornamentales. Las características químicas únicas del oro han garantizado siempre su elevada demanda independientemente de su función monetaria. Aun cuando varíe la demanda del oro como moneda, la industria estará dispuesta a utilizarlo en cantidades prácticamente ilimitadas por mucho que caiga el precio como consecuencia de una disminución de la demanda monetaria. Sus propiedades lo convierten en la mejor opción para numerosas aplicaciones, por lo que solo se eligen sustitutos inferiores debido al elevado precio del oro. Incluso suponiendo que todos los bancos centrales mundiales se deshicieran de todas sus reservas de oro, es probable que la demanda de la industria y la joyería absorbiera todo ese exceso de oferta con solo una reducción temporal de los precios. La escasez del oro en la corteza terrestre siempre garantizará que no deje de ser caro con respecto a otros metales y materias. Dicha propiedad jugó un papel decisivo en el auge del oro como moneda,
ya que aseguraba una relativa estabilidad de su valor a lo largo del tiempo, con independencia de los cambios que se produjeran a escala mundial en la demanda monetaria debidos a las entradas y salidas de países en el patrón oro. A su vez, esta relativa estabilidad sirvió para consolidar el atractivo del oro como activo monetario y para garantizar su demanda, y puede interpretarse como la verdadera razón por la que los bancos centrales no venden sus reservas de oro, incluso décadas después de que sus divisas hayan dejado de ser canjeables por el metal. Si las vendieran, el efecto neto sería que se incrementaría por toneladas el uso del oro en aplicaciones industriales en los años venideros, lo que apenas tendría impacto en su precio. En ese intercambio comercial, la banca central solo ganaría una moneda fiduciaria que puede imprimir ella misma, y perdería un activo que probablemente se revalorizaría sobre su propia moneda. La demanda equivalente no monetaria de bitcoins puede entenderse como la demanda de la moneda digital como requisito necesario para utilizar la red, y no en su condición de reserva de valor. Pero a diferencia de la demanda industrial del oro, que es totalmente independiente de su demanda monetaria, la demanda de bitcoins para hacer uso de la red está vinculada de manera inextricable a su demanda como reserva de valor. Por tanto, no cabe esperar que desempeñe un papel importante a la hora de mitigar la volatilidad del valor de mercado del Bitcoin a medida que crece en su función monetaria. Por un lado, la estricta escasez de Bitcoin lo convierte en una opción muy atractiva como reserva de valor, y un número cada vez mayor de poseedores podría tolerar la volatilidad durante largos periodos de tiempo si muestra un fuerte sesgo al alza, como hasta ahora. Por otro lado, la persistencia de la volatilidad en el valor del Bitcoin impedirá que desempeñe el papel de unidad de cuenta, al menos hasta que no haya alcanzado numerosos múltiplos de su valor actual y del porcentaje de personas que lo poseen y aceptan en todo el mundo. Sin embargo, teniendo en cuenta que la población que habita hoy el planeta ha vivido únicamente en un mundo de monedas fiduciarias volátiles que se modifican entre sí, los poseedores de bitcoins deberían ser mucho más tolerantes con su volatilidad que las generaciones criadas bajo la certeza del patrón oro. Solo las mejores monedas fiduciarias han sido estables a corto plazo, pero la devaluación a largo plazo resulta evidente. Por otra parte, el oro ha mantenido su estabilidad a largo plazo, pero es relativamente inestable a corto plazo. La falta de estabilidad de Bitcoin no parece un defecto fatal que impida su crecimiento y adopción, dado que las alternativas son también relativamente inestables. De momento, no se puede responder de manera definitiva a estas cuestiones y solamente el mundo real dirá cómo se desarrollará dicha dinámica. El estatus monetario es un producto de la acción humana que surge de forma espontánea, no un producto racional de diseño humano. Los individuos actúan por interés propio, y las posibilidades tecnológicas y las realidades económicas de la oferta y la demanda configuran los resultados de sus acciones, proporcionándoles incentivos para persistir, adaptarse, cambiar o innovar. De estas complejas interacciones emerge un orden monetario espontáneo. No es algo que se confiera mediante el debate académico, la planificación racional o el mandato gubernamental. Lo que en teoría podría parecer una tecnología mejor para el dinero, no tiene por qué prosperar en la práctica. La volatilidad de Bitcoin
puede llevar a los teóricos monetarios a descartarlo como medio monetario, pero las teorías monetarias no pueden invalidar el orden espontáneo que surge en el mercado como resultado de las acciones humanas. En calidad de reserva de valor, es posible que Bitcoin continúe atrayendo más demanda de ahorro, lo que provoque que siga experimentando una revalorización significativa en comparación con las otras formas de dinero, hasta que se convierta en la mejor opción para cualquiera que tenga que recibir un pago. Si lograra algún tipo de estabilidad de valor, Bitcoin superaría el uso de las divisas para las liquidaciones de pagos internacionales, como ocurre hoy día, ya que las monedas nacionales fluctúan de valor en función de las condiciones de cada gobierno y país, y su adopción generalizada como moneda de reserva mundial comporta un privilegio exorbitante para la nación emisora. Una moneda de pagos internacionales debería ser neutral ante la política monetaria de distintos países, motivo por el cual el oro desempeñó dicho papel con excelencia durante el patrón oro internacional. Bitcoin tendría una ventaja con respecto al metal amarillo en el desempeño de dicha función, ya que su liquidación puede finalizarse en cuestión de minutos, y la autenticidad de las transacciones puede ser verificada fácilmente por cualquiera con una conexión a Internet, casi sin ningún coste. El oro, en cambio, requiere más tiempo para su traslado, y su liquidación depende de diversos grados de confianza en los intermediarios responsables de efectuar el pago y la transferencia. Esta circunstancia podría mantener la función monetaria del oro para transacciones en efectivo realizadas en persona, mientras que Bitcoin se especializará en los pagos internacionales.